El M4 Sherman, el tanque que cambió el rumbo de la historia del día D. De entre los lodosos campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, se abrió paso un arma de guerra que se convertiría en leyenda, el tanque M4 Sherman. Estados Unidos diseñó esta máquina bélica para pelear contra las fuerzas alemanas, versátiles unidades de la infantería fáciles de manejar y con capacidad para adaptarse a todos los entornos. Su sola presencia dio a los soldados un golpe de moral en la lucha contra la amenaza alemana en cualquiera de las operaciones en las que incursionó, desde África del Norte hasta el Pacífico y Europa. Esta es la historia del M4 Sherman, el tanque que cambió el rumbo de la historia del día D. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. De 6 metros de largo, 2.74 de estatura y un peso de 32 toneladas, el M4 Sherman fue un prodigio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Las primeras versiones incluían un cañón corto de 75 milímetros de baja velocidad y una ametralladora Browning de 7.62 milímetros, disparada por el copiloto. Su interior era ocupado por el comandante, el piloto, el copiloto, un artillero y un operador de radio que también cargaba el cañón. El blindaje del chasis tenía unos 50 milímetros por delante y 38 milímetros por detrás y de flanco. En la torreta se colocaron unos 75 milímetros por delante, 50 milímetros por detrás y 50 milímetros de flanco. Sus 32 toneladas de peso eran movidas por 5 motores de gasolina multibank Chrysler A57, con una cilindrada de 425 caballos de fuerza que giraba a 2.850 revoluciones por minuto, lo suficiente para que alcanzara una velocidad máxima de 40 km por hora. El M4, llamado Sherman en honor al general William Tecumseh Sherman, fue uno de los tanques más utilizados por los aliados occidentales durante la Segunda Guerra Mundial, siendo también piloteado por británicos, canadienses y franceses. Se le envió sembrando el terror al enemigo en el norte de África, Sicilia, Europa Occidental y en la Guerra del Pacífico. Entre 1942 y 1946 se fabricaron muchísimas unidades, casi 50.000, siendo esta cifra y la facilidad de conducción la clave de su éxito. Estados Unidos planeó superar su falta de tanques con uno más liviano. Estados Unidos se halló desnudo de tanques de calidad superior al explotar en 1939 la Segunda Guerra Mundial. Eran para la época los alemanes y soviéticos los que mejor desarrollaron y más invirtieron en este tipo de armas blindadas, alcanzando la excelencia con el Panzer IV y el Panzer VIII Maus nazis. Pero con la caída de Francia en mayo de 1940, por el poderío de los Panzers e incontables ataques aéreos, Estados Unidos comenzó a tomarse más en serio la construcción de tanques superiores para combatir a los blindados alemanes. Como la idea del Departamento de Guerra de Estados Unidos era copiar la estrategia de guerra alemana, autorizó en julio de 1940 la construcción de un nuevo tanque mediano junto a otras máquinas blindadas. Un año después de que los japoneses atacaran Pearl Harbor, los estadounidenses ya tenían unas 5 divisiones de estas máquinas blindadas para la guerra en Europa. A pesar de que fueron construidos otros tanques más poderosos, el Sherman M4 fue el segundo más fabricado y utilizado de la historia, siendo incluso prestado a otros países aliados para que fuera utilizado bajo una ley de préstamo internacional. Si bien era más pequeño y con una potencia de fuego inferior, el número de ellos sobre los campos de batalla compensaba estas inferioridades. Un tanque de baja potencia de fuego, capaz de ganar la Segunda Guerra Mundial. Conseguir que el M4 fuera más liviano y veloz implicó disminuir el grosor de la armadura y el tamaño del cañón principal, comprometiendo su capacidad de sobrevivir ante ataques enemigos y su propio poder destructivo. Era indispensable que los tanques estadounidenses pudieran traspasar rápidamente cualquier terreno tanto en ataque como en huida. La misión de los M4 era atacar las líneas enemigas terrestres, mientras cañones antitanques remolcados eran acercados a los Tiger alemanes. Aunque un M4 Sherman podía ser muy fácilmente destruido por un tanque alemán Tiger 1 o 2, sí que podía dar batalla a un Panzer IV alemán. Los pilotos de tanques estadounidenses comenzaron a llamar al M4 cajas de fósforo
cuando se enfrentaban a los Tigers, unidades que podían atacar desde unos 2.000 metros de distancia, con cañones de 88 milímetros de largo. Pero el punto fuerte de los tanques M4 Sherman es también su mayor debilidad. Los Estados Unidos privilegiaban la producción en masa para fabricar muchos en poco tiempo, y sin que ello resultara costoso, lo que estaba en contra de las innovaciones tecnológicas. Además, los tanques eran vistos por la Fuerza Armada como una máquina de apoyo a la infantería. Por eso es que el M4 no fue muy mejorado hasta ya finalizada la guerra. El M4 tenía una velocidad de disparo de su cañón principal mucho más veloz, pero la diferencia era que la tecnología de precisión de los Panther y Tiger era superior. El esfuerzo más notable para romper la ventaja cualitativa de los alemanes fue el Firefly, un Sherman equipado con un cañón de 76.2 milímetros de largo. El M4 debutó en la batalla de Alamein, en el norte de África, donde se utilizó también el M4A1, fabricado en 1945, y una de las primeras versiones mejoradas con un cañón principal de 76 milímetros. Los aliados denominaron el día D al 6 de junio de 1944, fecha en que desembarcaron en Normandía, Francia, para tener un nuevo frente hasta la Europa occidental, una estrategia denominada Operación Overlord. Un Sherman debía acercarse lo más posible a los tanques enemigos para destruirlos, un ataque que se haría de forma conjunta con otros cazacarros y cañones antitanques. Como el M4 Sherman y sus versiones eran muy baratos de construir, se construyeron muchos, lo que se tradujo en más cañones apuntando a los poderosos Panther y Tiger, que se veían ampliamente superados en número. Hablamos de unos 50.000 tanques Sherman frente a unos 1.500 tanques alemanes. Los M4 no podían hacer nada frente a los tanques Panzer y Tiger, pero con la introducción del cañón de 76 milímetros de alta velocidad, la contienda cambiaba bastante a corta distancia. El tanque rompedor de minas. Los estadounidenses y británicos equiparon al M4 con mayales, dando origen al tanque llamado Crab, versión del Sherman que podía avanzar en los campos minados y despejar el camino para la infantería. Sus dos mayales metálicos, que giraban en la parte frontal por medio de un rotor, hacían detonar las minas. El tanque icónico que apareció en la película Fury. El M4A3, también llamado Jumbo Sherman, era una versión para asaltar las líneas defensivas fijas como murallas y otros tipos de fortalezas, que incluía una torreta más blindada. Eran muy útiles como vehículos de apoyo para que la infantería huyera de zonas complicadas. También fue el primero al que se le agregó la suspensión HVSS y unas orugas más angostas, lo que aumentó su maniobrabilidad en distintos terrenos sin perder velocidad. A pesar de que solo se fabricaron 254 unidades, menos del 1% del número total de M4 fabricados, fue la que más quedó en la memoria por su aspecto robusto y su estrella en los costados chasis. El Jumbo fue mucho más resistente que el M4 anterior. Podía tener un blindaje de hasta 89 milímetros en la parte frontal y unos 76 milímetros en la parte superior del casco. El tanque Sherman nadador. Otra famosa versión es el tanque Duplex Drive, también llamado M4A2 Sherman 3DD, construido para cruzar rápidamente zonas acuáticas. Estaban equipados con unos faldones extensibles y plegables que lo hacían lo suficientemente flotante como para ser lanzado desde una lancha de desembarco. El tanque capaz de reparar y remolcar otros vehículos. El M4 también se transformó en la máquina M32 Tank Recovery, un tanque fabricado con un poderoso chasis capaz de remolcar o reparar a otros vehículos durante la guerra. Para ello se le colocaron excavadoras para que pudieran desplazarse sobre terrenos irregulares. El M32 tuvo innumerables versiones luego de la guerra de Normandía, siendo también utilizado en la guerra contra Corea. El secreto más oculto del M4, la suspensión HVSS. En cuanto a la suspensión, los primeros modelos M4 tuvieron un solo rodillo en la parte superior llamado Suspensión Vertical Volute Spring Suspension System, diseñado a partir de 1930 hasta 1945 para ser colocado en poderosos tanques. Las volutas eran un tipo de resorte en forma de cono que creaban fuerzas internas equilibradas dentro del sistema. Básicamente, el sistema VVSS son dos brazos de suspensión fundidos en una sola pieza, combinados con un montaje de bogie y un sistema de resorte en espiral. Luego llegaría el sistema horizontal Volute Suspension System. Los resortes de voluta se fijaban de forma horizontal en compresión con el brazo de la rueda del bogie. Aquí se transmite la presión a la carga al lado opuesto para mantener la tensión de las orugas de forma uniforme. El sistema horizontal era mucho más fuerte que el vertical,
Permitía una rotación de las ruedas de forma individual, lo que aumenta el espacio recorrido de cada una y origina un desplazamiento más suave y maniobrable. El sistema HVSS permitía que el peso suspendido no se colocara en un solo lugar, aumentaba la fuerza hacia abajo y tenía un mejor anclaje al suelo. Un solo resorte compartido distribuía la carga. Un tanque para cada guerra. La adaptabilidad del M4 pudo dar muchas variantes, dotando a esta máquina de una funcionalidad incomparable. Dispositivos de todo tipo fueron instalados en el chasis original a lo largo del tiempo, lo que le convirtió en el caballo de batalla de los ejércitos angloamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Por lo general se le cambiaba el motor o se le agregaba uno que otro dispositivo experimental. Se iba probando con un aumento de la potencia de su cañón potencial, pasando de 76 milímetros hasta unos poderosísimos 105 milímetros. El M4A3 en Hollywood. En Fury, la película, se puede ver cómo el sargento Ward Daddy comanda un Sherman M4A3 Jumbo durante la Segunda Guerra Mundial. La cinta se ambienta en abril de 1945, mostrando los enfrentamientos contra los poderosos tanques Tiger y Panzer. En la película se aprecia cómo el Sherman Jumbo es mucho más rápido y versátil que los tanques alemanes, pero al mismo tiempo más vulnerable. Bill Betts, veterano de la Segunda Guerra Mundial, aclaró en una entrevista con The Guardian que un M4A3 no tenía ninguna chance de sobrevivir frente a un Tiger en un enfrentamiento cara a cara. El veterano de 91 años admitió que solo el número mayor de tanques Sherman le significó una ventaja para ganar la guerra. El M4 Sherman era conocido por su confiabilidad mecánica y excelente ensamblaje. Se le veía en terrenos hostiles durante la Segunda Guerra Mundial, donde un tiro de un Tiger podía destruirlos, algo que ocurrió 648 veces, mientras que otras 700 unidades resultaron seriamente averiadas. Los que sobrevivieron fueron reparados y puestos nuevamente en funcionamiento. La superioridad solo estuvo en el número de tanques. No se hubiera podido ganar la guerra si no se hubieran fabricado tantos, lo que demuestra que en la capacidad industrial fue donde estuvo la diferencia a favor de los aliados. Se puede afirmar que los que ganaron la batalla fueron los innumerables trabajadores que operaron día y noche para llegar a producir lo que la guerra demandaba. Sin este pilar, el esfuerzo de soldados, comandantes y pilotos no hubiera bastado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más del M4 Sherman, el tanque que cambió el rumbo de la historia del día D. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.